Hola, buenos días. Una nueva entrega de blockchain. El capítulo anterior habíamos visto un poquito acerca de las debilidades de las instituciones, como la lentitud, el tema que pueden llegar a ser muy costosas y también están sujetas a ataques. Aquellas personas que de pronto ven por primera vez este video, les recomiendo ver el anterior para que eh, puedan entender esta partecita en la cual nosotros hemos identificado estas características y sobre todo estas debilidades que tienen las instituciones actualmente. Basado en esta situación, o sea, en estas debilidades, esta tecnología de la blockchain, eh, ¿qué es lo que pretende ¿qué se pretende hacer con esta tecnología en el futuro? Bueno, primero que nada, tratar de empoderar a las personas, devolviendo de alguna manera el control de la regulación y seguramente no solo depender de instituciones que se encuentran en la mitad. Este empoderamiento es sumamente importante, ya que actualmente muchas de las cosas la estamos dejando para las instituciones y los gobiernos tomen todas las decisiones. De alguna manera, no sé si es que eh, algunos de ustedes ya conocen o han estudiado un poquito cómo ha avanzado la economía en Noruega y en los países digamos, nórdicos. Algunos de ellos implementaron temas de consenso y demás, en donde sí están empoderando a los ciudadanos, no con las blockchain, absolutamente no, pero hay un empoderamiento, hay un sistema mixto político en donde el empoderamiento al ciudadano es mucho más alto que el normal o tradicional, digamos, para aprobar leyes y demás que solo son un puñado de personas, que en este caso son el Senado o el Congreso Nacional. Entonces, parte de esta situación es cómo podemos nosotros, dice, cómo se podría tener que diferentes personas extrañas confíen una de otra sin la necesidad de una institución intermediaria, como por ejemplo los bancos o los gobiernos. Imagínense cuando si yo necesito hacer una transacción a una persona y yo le digo, mira, ya te envié, y esa persona me dice, no, no me has enviado. No tengo esa información, no me ha llegado. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurar o cómo la red de blockchain puede asegurar que efectivamente se hizo la transacción y no una de las partes está mintiendo o está tratando de eh, hacer un fraude interno? Entonces, por eso están las instituciones en el medio, para poder gobernar esa situación, para poder, eh, digamos, generar esa confianza que entre extraños, cuando uno genera una transacción, comprar una casa, el mismo, por ejemplo, el mismo sistema de votaciones para elegir un presidente, un gobernador, lo que sea, necesitamos hoy por hoy en nuestro sistema actual estas instituciones de forma intermedia para que haya esa confianza. Ahora, la gran pregunta es, ¿se podría abordar el inmenso cuello de botella que existe actualmente en la sociedad? Es decir, debido a estas instituciones intermediarias que deben regularse, colocar políticas, reglas, consensos, una serie de cosas, eh, las instituciones como tal y, no pueden avanzar al mismo ritmo que podrían avanzar si no tuvieran esta situación. Como pueden ver en la gráfica, pues la idea es de que ya no existe ese cuello de botella, que son las empresas intermediarias. Entonces, cuando uno quiere avanzar en determinada idea, determinada innovación, las regulaciones de los digamos, por así decirlo, de los gobiernos o de las instituciones o de los bancos y demás, tienen que generar una política, tienen que generar leyes, y para aprobar eso, pues tendrán que pasar varios meses, incluso algunas veces hasta años, para aprobar una determinada ley o alguna situación para que las empresas puedan fluir.
Esa situación hace que las empresas sean lentas y existe un cuello de botella bastante fuerte. Muchos gobiernos están todavía, digamos, muy atrasados en tecnología y demás debido a que sus leyes son muy restrictivas. Otros gobiernos no son tan restrictivas y avanzan con sus empresas porque son más flexibles en este sentido, obviamente con los controles determinados. Entonces, para todo ese tema, controles, reglas y demás que deben hacer, es la idea de cómo formar un sistema que pueda regular de forma, digamos, sin la intervención de estas instituciones. Ahora, la blockchain a futuro, se piensa, y no para todos los casos, porque habrá casos de uso que seguramente las empresas van a seguir existiendo, seguramente van a estar ahí, pero habrán otras empresas que puedan ser reemplazadas en parte de sus funciones, no todas sus funciones, pero parte de sus funciones podrán ser reemplazadas por cadenas de bloques. Estas cadenas de bloques necesitan un sistema muy poderoso para crear consenso. Es decir, es como un sistema de votación. Es decir, si lanzamos ahí a votación varias personas, entonces debe haber por lo menos un porcentaje del 51% en donde digan hay mayoría y por lo tanto se aprueba tal cosa. Digamos, para no adentrarnos mucho en este tema, lo ideal de las blockchain es que no haya un intermediario, sino que ya sean los sistemas, las computadoras eh, o los usuarios dueños de esas computadoras sean partícipes de las validaciones, por ejemplo, de las transacciones, de cómo yo, por ejemplo, transmito 100 o transfiero $100 a otra persona. Eso lo valida no solamente una persona, sino lo valida varias personas o varios nodos o varias computadoras. La blockchain busca regresar ese poder regulatorio a los individuos. En lugar de confiar solamente en instituciones, la blockchain construye, más bien dicho, la confianza a través del consenso. Eso es importante en esta tecnología, irla entendiendo para ver qué casos de uso aplicarían a futuro para implementarlo sobre esta nueva tecnología. Aquellos casos en los cuales no es necesario un consenso, no es necesario que haya muchos actores, que de pronto solo es un actor, entonces en ese sentido seguiremos utilizando las bases de datos tradicionales, es decir, un sistema totalmente centralizado, no tendremos por qué descentralizarlo ni tampoco hacer un sistema distribuido. Eh, bueno, ese tema para poder implementar el consenso y la confianza y generar confianza y demás, está basado en un nuevo paradigma tecnológico que ya viene desde hace muchos años. En realidad se ha implementado este paradigma en otras soluciones, como por ejemplo antiguamente para bajarnos archivos o música o un libro o cualquier cosa. Eh, y básicamente estos fundamentos está basado fuertemente en la tecnología criptográfica en primer lugar y en segundo lugar en la red peer-to-peer o una red de pares que se denomina. Tradicionalmente, cuando pensamos en alguna relación de confianza entre personas, pensamos en una entidad intermediaria. Ya esto ya lo repetí hace un rato, es decir, cuando quiero generar confianza entre dos personas, pues ahí hay algo en el intermedio para que eh, haya esa confianza. Entonces, eh, como pueden ver en la gráfica, si dos personas quieren realizar una transacción, como en este caso, trasladar alguien está vendiendo una mercancía y esta mercancía, esta persona se encuentra en el otro lado del mundo y esta otra persona requiere que le paguen, igualmente pues se va a requerir seguramente de una serie de intermediarios para que pase primero la mercadería, segundo la transferencia bancaria, eh, y que en algunas veces pues puede durar varios días, ¿no? Entonces, esa situación es cómo trabajar sin la necesidad de muchos intermediarios y que se demore mucho esta transacción o que se consolide esta transacción y que se haga lo más pronto posible. Eh,
¿cuál es la situación? Para poder llevar este control o estas reglas de control dentro de la cadena de bloques, en una red entre pares no se requiere, como habíamos dicho, un intermediario. En lugar de eso, en lugar de tener un intermediario, se tiene un libro mayor distribuido para procesar las transacciones. Y cuando hablo de transacciones, de pronto no solamente son transacciones financieras, son transacciones de otra índole, como por ejemplo compra de maíz, compra de petróleo, compra de cualquier cosa. Entonces pueden haber ahí o un contrato, por ejemplo, a futuro, de que yo quiero comprar eh, a futuro maíz dentro de 3 meses y desde hoy eh, coloco las condiciones de las condiciones de esa compra. Entonces, ese libro mayor no se refiere exclusivamente a transacciones económicas, financieras, sino que es digamos, es donde se registra cada evento que va pasando dentro de un contrato, dentro de un acuerdo que se tiene entre dos personas o dos instituciones. Cada vez que uno escribe esos eventos o lo que va a pasar, debe escribirse en este libro. Pero este libro, una vez que se escribe, no puede ser modificado. ¿Qué sucede entonces si este libro que se va llenando, le sacáramos copias, una copia de este libro, muchísimas, miles de copias, y la tendríamos guardada en cada uno de los computadores o nodos de todos los que participan dentro de la red peer-to-peer? En este caso, como vemos en el gráfico, hay muchos nodos con una copia idéntica. No es factible modificarlo, ya en próximos capítulos veremos del por qué no es posible modificarlo, pero todos los nodos de todo el mundo y de miles de computadoras tendrán una copia de las transacciones que se han ido realizando eh, dentro de este sistema de red peer-to-peer. Eh, las, cada una de las transacciones durante el tiempo van a ser añadidas en el libro de forma cronológica. Entonces, si yo hoy hice una transferencia de $100, mañana me llega a mí $20, después de un mes hago una transferencia de $50, cronológicamente se van guardando cada una de esas transacciones sin que pueda ser alterado ni modificada aquellas transacciones que registré hace un mes, hace un año, hace 3 años. Eh, Eso significa que la transacción ya fue validada, fue verificada y que efectivamente se hizo entre los dos pares. Es decir, si ya está en el libro mayor fue porque ya fue verificada, porque fue validada por muchos y miles de usuarios. Entonces, dentro de estos miles de usuarios que están acá, todos ellos deben haber validado y en consenso decir, oye, sí, esa transacción fue validada, está ok, la plata salió de Eddie Benavides y le llegó correctamente al destinatario sin ningún problema. Eso hay que tener, ya vamos viendo cómo de alguna manera las cosas se van uniendo. Por un lado, sabemos que hay un libro mayor que se escribe una sola vez, nunca se elimina, y que de a poco digamos que existe, todos los usuarios empiezan a validar y por lo tanto dentro de esas validaciones existe lo que se denomina el consenso. Es casi imposible cambiar el libro una vez que se ha escrito, debido a que se requiere cambiar la copia del libro en miles de computadoras que forman parte de la red. Esto, como les decía, al tener muchísimas, pero miles de copias en un sistema, si alguien quiere hackear o alguien quiere decir, oye, yo voy a hacerlo a través de un sistema informático, a través de un bicho, de un virus, quiero colocar que en lugar de la transferencia de $100 fue $1000, entonces, y mis programas los voy y los infecto, no sé, en algunas computadoras, solo esas computadoras van a decir que son $1000 en lugar de $100. Pero al, al ser la blockchain resistente a este tema, no va a poder hackear el virus, pasarlo de 100 a $1000 debido a que necesitaría infectarse todas las computadoras de la red y, bueno, no todas, al menos del 51%, porque el consenso tiene que decir que no es una transacción o que la transacción válida
no es de 100, sino de 1000. Y entonces debe haber ese consenso, entonces es prácticamente imposible. Hay una parte que es la prueba de trabajo que cada computadora debe generar con esta prueba de trabajo. Ese punto lo vamos a analizar más adelante, pero es la que no permite que los virus se repliquen a miles de computadoras y que en pocos segundos logren hacer esta vulneración, digamos, de la transacción. Entonces es importante ver que efectivamente, primero se necesita el consenso, segundo se necesitaría mucho tiempo y mucho poder informático para lograr vulnerar ese tema. Y esto lo vamos a ver profundamente con la prueba de trabajo. En el ejemplo de transferir los $100, primero se envía la solicitud de la transferencia a la red. Entonces yo envío la solicitud a la red, no estoy enviando a un banco, es decir, no le estoy diciendo, oye, yo quiero hacer una transferencia de mi cuenta bancaria de aquí para acá, no. Yo envío mis $100, primero lo envío a la red, luego las computadoras más cercanas verifican que se tengan dentro de la red que veíamos anteriormente. Yo estoy cerca de un nodo validador, por así decirlo, y él lo que busca son los nodos o las computadoras más cercanas para que verifiquen si hay suficiente dinero en la cuenta y que la cuenta receptora sea válida. Una vez verificada la transacción, se procede a transmitir la transacción a las computadoras cercanas de estas últimas. Es decir, cuando lanzamos esta petición, las primeras validan, dice sí, todo está bien, y estas a su vez lanzan a las cercanas de ellos, que pueden estar mucho más lejos del primer nodo. Y así sucesivamente se va a ir dando un efecto de cascada. Entonces, estas nuevas computadoras vuelven a verificar la transacción y vuelven a transmitir, generando un efecto en cascada hasta que toda la transacción es añadida a cada libro de la red peer-to-peer. Entonces, de esta manera se asegura que todo el mundo y toda la red en particular tenga una copia exacta de las transacciones y no puedan ser vulnerables. Por lo tanto, no está a cargo de una institución, no es un programa centralizado, no es algo que determine un programa en sí, que si debe o no debe pasarse ese dinero. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, debido a que las computadoras en la red peer-to-peer son usuarios, o sea, pueden ser usuarios y verificadores a la vez, las transacciones de la blockchain tienen un potencial muy alto para poder evitar y anular los costos. Es decir, si yo hago una transferencia desde Rusia hasta Ecuador, posiblemente el traslado tendrá que pasar por varios bancos. Entonces, el banco ruso le pasa al banco de Inglaterra, el Banco de Inglaterra le pasa al Banco de Estados Unidos y del Banco de Estados Unidos va hasta el Banco de Pichincha o Produbanco. Entonces, tuvo que pasar varios días para que la transferencia bancaria desde Rusia hasta Ecuador me llegó el dinero después de 4 días, posiblemente 5 días. Y detrás de eso hubo muchos costos. Entonces, la idea es de que yo pueda transmitir o pueda hacer una transferencia bancaria posiblemente en pocos minutos o posiblemente en pocas horas, pero no días. Entonces, se hace mucho más rápido este tema de las transacciones, de verificación y validación de las transacciones. eh, y tomando en cuenta el ejemplo digamos, de las transacciones bancarias, pero ¿qué tal si nosotros queremos, de alguna manera, un proceso, no sé, judicial, que tiene que pasar de un estado a otro estado conforme se vaya entregando ciertas, digamos, evidencias y demás, entonces la red puede rápidamente ir procesando eso y no demorarse, digamos, un mes, un año en validar todo lo que tenga que validar, sobre todo en el proceso de validación, ¿no? Entonces, igualmente, en cualquiera de los casos de uso donde se requiera validaciones de que llegó el dinero, de que llegó la mercancía, de que llegó esto y todas esas situaciones, puede pasar muchos días para llegar a concretarse. En este sentido, pues no, porque existe este efecto en cascada en donde varios validadores, muchas computadoras en el mundo están procesando esa situación y pasan esas validaciones una detrás de otra en un efecto de cascada. El efecto en cascada, la verificación de la transacción, significa que una transacción puede ser procesada, como dije, en minutos o en horas en lugar de días. Basado solo en estos beneficios, la blockchain es proporcionada como el final de las instituciones, pero la potencialidad de la blockchain para los cambios de la sociedad son mayores.
Como les dije al inicio que arrancamos esta situación, yo creo que pasarán muchos años para que esto vaya cambiando. Seguramente habrán implementaciones híbridas en donde las instituciones sigan cumpliendo sus funciones, algunas funciones, y otras funciones se delegue a las blockchain. Se delegue donde tenga que haber mucha participación de actores, mucha participación de validaciones y demás. Ahí es donde entran estos casos de uso. Seguramente, como les dije, en el futuro se van a ir desmontando muchas aplicaciones y posiblemente algunas instituciones sí desaparezcan, no todas en el sentido de gobernanza y demás, yendo a la parte de gobernanza. Otras empresas, pues, perdón, no empresas, instituciones, seguirán manteniéndose por ciertos temas de funcionalidades que pueden tener y que no pueden ser eh, reemplazadas por una blockchain. Bueno, esta ha sido la entrega, espero sus comentarios. Yo realmente acá en el grupo que hemos creado he tratado de que las cosas no sean muy, muy impulsivas, que tengan mucha molestia para las personas que están dentro del grupo. La idea es de que sea más bien de aprendizaje. Pero si requieren preguntas o dudas, pueden dirigirse a mí personalmente por interno, hacerme más preguntas y demás, y si quieren alguna charla muy particular para entender ese tema, pues también la podemos hacer. No hay inconveniente, no es necesidad de estar en el grupo completamente, porque habrán personas que no pueden estar todo el tiempo contestando o viendo esta situación. Así que si alguien está interesado en entender un poquito de mayor detalle y de esto que acabo de hablar y de lo anterior, pues con gusto los podré atender. Igualmente, este video será montado en YouTube para que lo puedan aquellas personas que no pueden verlo hoy día, lo puedan ver dentro de 2 días, 3 días, 4 días, cuando sea. Muchísimas gracias y próximos a una nueva entrega. Hasta luego.